Buenas tardes. Quiero dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este culto virtual. Unidos y gozosos vamos a prepararnos para alabar a nuestro Dios, rendirle la adoración que solamente Él merece y también escuchar el mensaje de la predicación de su palabra. Bienvenidos sean. También enseguida vamos a escuchar unos mensajes especiales que tiene nuestra hermana Mireya Barajas para nosotros. Hoy estamos muy gozosos porque si Dios nos permite, el día de mañana arrancamos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Todos están invitados. Para poder inscribirse, únicamente contacten a un miembro de la iglesia para que les dé los pasos a seguir. También queremos recordarles, hermanos, que nuestro mes de misiones nacionales ya concluyó, pero aún se están recibiendo ofrendas. Si usted puso en su corazón colaborar para las misiones nacionales, comuníquese con nuestra secretaria para que ella le dé informes de cómo depositar esta ofrenda. Les invito a orar mientras escuchamos una música instrumental. Enseguida vamos a tener la lectura bíblica y esta lectura la vamos a hacer en el Salmo 23, este salmo tan conocido y tan amado por nosotros. El Salmo 23, le invito para que allí
donde usted esté viendo este video, repita conmigo este salmo o lo lea junto conmigo. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Les invito a orar, hermanos. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos en esta hora, Señor, delante de tu divina presencia, Padre, con gozo y gratitud, Señor, porque nos has permitido la vida, Señor, la salud, y permitido, Señor, una vez más, Señor, estar unidos, Padre, para tener este culto, Padre, a tu nombre. Rogamos, Señor, que sea, Señor, agradable a tu presencia, Señor. Que cuando tú nos veas a cada uno, Señor, tú te agrades, mi Señor, de la vida de cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, para que cada día vivamos la vida que tú, Señor, quieres que vivamos, Señor. Obedeciéndote, Señor, y guardando, Señor, tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por estos momentos de regocijo, Señor, y también de poder escuchar tu palabra, Padre. Bendice, Señor, cada vida, cada necesidad, Señor, que tú conoces, mi Dios, en cada persona y cada hogar, mi Dios. Padre Celestial, da consuelo, Señor, a aquellos que lo necesitan. Da salud, Padre, a aquellos que lo están necesitando también, mi Dios. Y bendícenos, Padre, para que pronto, Señor, podamos, Padre, nuevamente reunirnos en tu casa de oración. Señor, recibe nuestra adoración, Padre, y la alabanza de nuestro corazón. Limpia nuestros labios, Señor, para que esa alabanza sea grata delante de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Enseguida, hermanos, vamos a gozarnos cantando un himno a nuestro Dios en nuestro periodo de alabanza. Cantaremos el himno número 20 de nuestro himnario bautista, que es «Cuán grande es Él». Cantemos a nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Les invito ahora a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su siervo, nuestro pastor, el hermano Emilio Van Favela. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, amados hermanos y estimados amigos. Como siempre, gozándonos en el día del Señor y ahora en este culto vespertino. Gracias a Dios porque nos permite estar juntos, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Gracias a Dios por esto, porque a pesar de que no podemos hacerlo en forma presencial, sí podemos tener nuestro culto en esta forma electrónica, virtual. Gracias a Dios por ello. Y también nuevamente agradecidos porque nos permiten llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Agradecidos por este tiempo que nos prestan, su atención, gracias por ello. Y pedimos de Dios muchas bendiciones para sus vidas, amados hermanos, amados amigos que nos acompañan. Dios les bendiga ricamente. Bueno, pues ahora quiero traer otro mensaje de aliento basado en uno de los evangelios. Así que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, ¿verdad? Y el mensaje de hoy lo he titulado 8 preguntas. ¿Sí? Así, 8 preguntas. Y va a estar basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, en los versos del 14 al 21. Del 14 al 21. Si tiene su Biblia abierta, por favor, localice este pasaje en Marcos capítulo 8, versos 14 al 21. Me permito leer la palabra de Dios y dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Ahí dejamos la lectura de la palabra de Dios, amados hermanos, y ahora
con todo nuestro corazón, con toda reverencia y humildad, oremos, presentémonos ante la presencia de nuestro Rey y Señor, nuestro Dios. Oremos. Padre, con todo nuestro corazón y toda nuestra adoración, venimos ante tu presencia, Señor, para honrar y glorificar tu nombre durante este culto, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos al trono de tu gracia. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, que nos disponemos a meditar en tu palabra, rogamos humildemente tu bendición. Que tu buen Espíritu nos acompañe. Él sea el que nos guíe. Él sea quien hable a nuestro corazón y a cada uno de nosotros según su necesidad. Haya alimento espiritual, haya pan del cielo, haya maná divino en esta hora, Señor. Lo pedimos con humildad, con todo nuestro corazón, en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este sermón es un mensaje de aliento en medio de las necesidades, de las situaciones difíciles y problemas que pudiéramos nosotros tener en estas circunstancias tan dificultosas que nos ha tocado vivir durante, pues ya algunos meses llevamos así. Y esperamos en el Señor, y así será, que Él nos sacará de todo esto y nos concederá por su gracia, por su misericordia, volver a nuestra vida normal, volver a reunirnos como congregación, porque ese es el espíritu de la iglesia, la congregación, ¿verdad? Así que Dios nos conceda esto, hermanos. Pero mientras cobremos aliento, ¿sí? Ánimo, mis hermanos, Dios está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. 8 preguntas es el título de nuestro sermón, que nos invita a que hemos de confiar en Cristo siempre. Debemos confiar en Cristo siempre. Y permítanme comenzar con una historia. Esta es la historia de un campesino chino y su hijo. Un día el hijo entró a la casa corriendo y le dijo a su padre: «Padre, qué desgracia, nuestro caballo se ha ido». El anciano le contestó: «¿Por qué lo llamas desgracia? Confiemos en Dios». Al poco tiempo el caballo regresó, trayendo otro caballo a la granja. El joven quiso montarlo, era un caballo nuevo, pero como era salvaje todavía, entonces tiró al muchacho, quien al caer se rompió una pierna. Gimiendo le dijo a su padre: «Padre, qué desgracia, me he fracturado una pierna». El padre le dijo: «¿Por qué lo llamas desgracia? Confiemos en Dios». Al poco tiempo pasaron por aquella casa los siervos del rey que andaban reclutando jóvenes para el ejército y luego enviarlos a la guerra. Sin embargo, cuando vieron al joven del granjero, al hijo del granjero, con la pierna enyesada, pasaron de largo. La lección que aprendemos de esta historia es que siempre debemos confiar en el Señor, sobre todo cuando aparentemente las cosas andan mal
o bien no andan del todo bien. Creo no equivocarme si afirmo que todos tenemos algún pendiente el día de hoy. Alguna inquietud, alguna situación, quizá con un ser querido, quizá con algún hermano en Cristo, quizá con alguna persona conocida o quizá en nosotros mismos. Tal vez algunos de estos pendientes, en algunos son a mayor escala y otros son a menor escala. Pero lo que sí es cierto es que todos lidiamos con apuros. En esta pandemia, hermanos, la enfermedad propia puede ser o de un ser querido, la falta de trabajo o el temor de quedarse sin trabajo, alguna necesidad apremiante, alguna situación penosa, algún problema difícil. Algunas veces nos parece que el asunto no tiene solución y somos fuertemente inclinados a la preocupación, a la angustia, al desasosiego, ante la incertidumbre de lo que será el día de mañana. ¿Qué será? Pero es precisamente cuando las cosas se ponen difíciles que los cristianos deben confiar más en su Señor. Así que es el tiempo, hermanos amados, de confiar más en nuestro Señor, en nuestro Dios. Y el Dios, con su poder, Él solucionará, Él proveerá. Y así, asidos de esta firme confianza, sigamos orando y sigamos esperando solamente en el Dios de todo poder. Sí. Nuestro pasaje aquí en Marcos capítulo 8, los versos del 14 al 21 que acabamos de leer, hermanos, nos presenta la escena donde nuestro Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, atraviesa el mar de Galilea desde la región de Dalmanuta hacia la ciudad de Betsaida. Cuenta el relato bíblico que a los discípulos se les había olvidado comprar pan. Y dice aquí que no tenían sino solo un pan en la barca. Un pan en la barca. Durante el viaje, Jesús les dijo estas palabras: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, pensando que él se refería a que no llevaban pan. Pues es que mencionó levadura, entonces lo relacionaron con pan. Dicen, ya se dio cuenta que no traemos pan y nos está llamando la atención, nos está regañando. Cuando el Señor se da cuenta, hermanos, que ellos están discutiendo, les hace una reprensión mezclada con ternura. Pues al fin de cuentas, el Señor conocía el corazón de ellos. Y también, al fin de cuentas, como siempre, el Señor proveería de todo lo necesario. Es muy interesante notar que en su intervención nuestro Señor no hizo ninguna afirmación. Solo se limitó a hacerles unas cuantas preguntas.
que fueron 8. Por eso el título de nuestro sermón es 8 preguntas. Así que les invito, hermanos, a que meditemos juntos en estas preguntas. Y al pensar en ellas, o al pensar en la posible respuesta que nosotros en nuestro tiempo diéramos a estas preguntas, pues aprendamos la gran enseñanza que nos dejan. Veamos pues, hermanos, cuáles son estas 8 preguntas. Vamos a ver la primera pregunta. Así que, hermanos, vamos a fijar nuestra vista en el verso 17. Estamos en Marcos, capítulo 8, verso 17. Y vamos a ver la primera pregunta. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? Esa es la primera pregunta. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? Quiero decirle que esta pregunta es una pregunta dirigida al alma del ser humano. Porque, hermanos, el alma a veces no sabe dar la prioridad de vida a las cosas. Y lo que tiende es a bloquearse. Y cuando se bloquea, el alma se envalentona, el alma se llena de furor, de enojo y discute. Y a veces esas discusiones son por cosas que no tienen importancia, pero como el alma del hombre ante una situación tiende a bloquearse, no mira bien y discute. Miren, aquí dice el pasaje: y discutían entre sí. La pregunta del Señor fue esta: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Nuestra versión dice discutían. Algunas otras versiones dicen que ellos discurrían, dice la versión moderna de Prats, discurrían entre sí. La versión Reina Valera 1909 traduce altercaban los unos con los otros. Así que ellos estaban discutiendo. Por eso el Señor les pregunta: ¿qué discutís? Otras versiones dicen: ¿a qué viene esa discusión entre vosotros? ¿A qué viene esa discusión? ¿Por comida? ¿Por pan? ¿Por pan? Bueno, es cierto, ellos no tenían pan. Ellos habían olvidado traer alimentos, así que por eso comenzaron a preocuparse. Es muy natural, amados hermanos, angustiarse por las cosas del orden material, pero más especialmente por la comida, por las cosas que consideramos de vital importancia. Y nos angustiamos. Y más si en casa tenemos bebés, tenemos chiquitos, tenemos niños pequeñitos.
Cuando hay intranquilidad en el corazón, no se tiene la capacidad de razonar como es debido. Ellos entendieron mal el consejo que les daba el Señor Jesús de guardarse de la levadura. El Señor se refería a la enseñanza, a la doctrina de los fariseos y de los herodianos. Pero como dije ahorita, el Señor utilizó la palabra levadura, entonces ellos inmediatamente la asociaron con la necesidad que tenían de pan. Así que ahí comenzó la angustia de su alma. Y al angustiarse, comenzaron a discutían entre sí, ¿verdad? Bueno, cuando hay inquietud por las cosas materiales, también hay problemas entre los matrimonios, entre las familias. Ahora vemos en las noticias, en los diarios, que a raíz de esta pandemia y pues el estar encerrados, ¿verdad? Y al ver las necesidades que hay, la violencia intrafamiliar ha aumentado. Bueno, ¿cuál es la enseñanza del Señor en esta primera pregunta? La enseñanza es que los cristianos debemos tener paz en nuestra alma, quietud, esperanza, aunque las cosas parezcan difíciles e imposibles. Debemos recordar que nuestro Dios es provisor de todo lo que necesitamos. Creo que debemos hacer nuestras aquellas palabras de Abraham, cuando su hijo Isaac le pregunta sobre el cordero para el holocausto. ¿Y qué le contestó Abraham? ¿Recuerdan? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22:8. Amados, en cualquier situación, en cualquier conflicto, en cualquier necesidad, en cualquier problema, nosotros lo único que necesitamos es orar y confiar en nuestro Señor. Acudir al monte de Jehová, porque en el monte de Jehová será provisto. Bueno, ahí tenemos entonces, hermanos, la primera pregunta. Pero vamos a ver rápidamente la segunda. La segunda pregunta. Ahí está en el verso 17, juntita la una con la otra. Dice el 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Y luego viene la segunda pregunta. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Cuál es la pregunta? ¿No entendéis ni comprendéis? Esta es la segunda pregunta. Es una pregunta dirigida al intelecto del ser humano, al intelecto. El Señor está apelando al raciocinio, está apelando a la cordura, a la razón, a la reflexión. Bueno, a veces el raciocinio frecuentemente se cierra y no piensa con madurez. Cuando uno se halla en una situación difícil, debe imperar el buen entendimiento. Debemos pensar con claridad en el poder de Dios, en su infinita gracia, en su misericordia que es para siempre, en su amor que es eterno y que no nos dejará. Su promesa es, amados, no te dejaré ni te desampararé.
Debemos entenderlo y comprenderlo bien, dice aquí nuestro Señor. Ante toda situación nosotros debemos decir, está bien, estoy en medio de esta dificultad ahora, pero también sé en manos de quién está la situación, en manos de quién está el asunto. La fe y la confianza en Dios no es algo mecánico. Dice la Biblia que yo debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Creo que es sabia la respuesta de un escriba que le dio a nuestro divino Maestro cuando dijo, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 12:33. Amar a Dios con el entendimiento. Sí. Amados hermanos, fe es saber lo que Dios es decir, todas sus perfecciones, sus virtudes, sus atributos, pero también todo lo que Él puede hacer con sus atributos. Eso es fe. Bueno, entonces, la segunda pregunta del Señor, ¿cuál fue? ¿No entendéis ni comprendéis? Pero veamos ahora la tercera pregunta, amados. También está en el verso 17. Dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Bueno, es una pregunta que va directa al espíritu del hombre. ¿Sí? La primera pregunta al alma. La segunda pregunta al entendimiento. La tercera al espíritu. Al espíritu del hombre, que muchas veces, debido a la incertidumbre, endurece su corazón. En mi larga carrera pastoral he visto cómo muchos han endurecido su corazón y se han apartado de los caminos del Señor. En una iglesia que pastoreé hace muchos años, había allí una hermana cuya madre murió. Y entonces esta hermana culpaba a Dios por la muerte de su madre. Su argumento era que si Dios tiene el poder para sanarla, ¿por qué no lo hizo? Decía, ¿ese es el Dios de amor? ¿Ese es el Dios de misericordia? ¿Por qué dejó que mi madre muriera? Y nada valió para ella, nada, ni explicaciones, ni lecturas, ni consuelo, nada. Ella endureció su corazón y se apartó, y se apartó, y se apartó. Creo que a veces nosotros estamos igual, no al extremo de apartarnos del Señor, pero sí al grado de bloquear nuestra fe. Nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor. No, hermanos, no dejemos de creer en Él, de confiar en Él, de esperar en Él. Venga lo que venga, esperemos en Él.
Creo que a veces nosotros, hermanos, estamos en una situación dificultosa. Y cuando estamos allí, entonces Dios nos hablará. Dios nos habla. Siempre lo hará. Uno de mis textos favoritos está en el Salmo 42. Me gusta mucho ese texto cuando dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Salmo 42, 8. Su cántico. Yo siempre había pensado que este cántico se refería a yo cantarle a Dios alabanzas, su cántico a Él. No, es el cántico de Dios a mis oídos, hablándome. Así que si oigo la voz de Dios, ¿qué debo hacer? No endurecer mi corazón. Como dice la santa palabra de Dios, si oímos hoy su voz, ¿qué dice la Escritura? No endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Bueno, entonces, hermanos, llevamos 3 preguntas. Vamos por la cuarta, hermanos. La cuarta pregunta. Ahora pasamos al verso 18. Estamos en Marcos 8, verso 18. La primera parte dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Vuelvo a leerla, dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Bueno, hermanos, es una pregunta que va dirigida a los sentidos del hombre. A los sentidos. La fe, amados hermanos, la fe no es ciega. También debe ver y oír. No es ciega ni sorda. Debe ver y oír. De eso depende su tamaño y su fortaleza, de lo que ha visto y oído. Como dijeron una vez los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y otra vez el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es muy interesante observar que la Biblia afirma que nuestro Dios es un ser invisible. Cito solo una referencia bíblica de esta gran verdad. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1:17. Sin embargo, la Biblia misma nos enseña que podemos usar nuestros 5 sentidos para percibir la presencia de Dios. Número 1, use su sentido de la vista. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Número 2, use su sentido del oído. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. Número 3, use su sentido del olfato.
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda a los Corintios 2:14. 4. Use su sentido del gusto. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Y 5. Use su sentido del tacto, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:27. Cuando esté dentro de una dificultad, por favor, no cierre sus ojos, no cierre sus oídos. Abra todos sus sentidos y perciba cuán cerca, sí, cuán cerca está el Señor de usted. Por eso el Señor pregunta, ¿teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? Bueno, vamos a ver la quinta pregunta, hermanos, la quinta. Ahí está en el verso 18 también, en la última parte del texto, y dice, ¿y no recordáis? ¿Y no recordáis? Esta es la quinta pregunta. Es una pregunta dirigida al cerebro del hombre. Al cerebro. Porque es en el cerebro en donde archivamos todas las cosas que nos suceden. Y el Señor nos invita a echar mano de nuestros archivos para recordar todas las cosas que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Porque ciertamente, hermanos, en el pasado nunca, pero nunca nos abandonó. ¿No recordáis? Así que si nos ha sacado de otras en el pasado, también nos sacará de esta, hermanos. Es bueno recordar cómo el Señor nos ha librado de tantas cosas, tantas veces. El apóstol Pablo se gozaba en recordar aquellas manifestaciones gloriosas del poder del Señor en las muchas vicisitudes en las que se vio envuelto. Hay una en particular que él recuerda en la última epístola que él escribió, que es la segunda epístola a Timoteo. Se hallaba preso en Roma y su juez era nada más, nada menos que el emperador Nerón, a quien llamaban el León. Todo estaba perdido y Pablo sabía que ya no saldría con vida. Pero de una manera providencial, el Señor lo libró de las fauces del león. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Segunda Timoteo 4:17. La lección en esta pregunta es, si estamos en una tribulación, solo recordemos que el Señor nos ha librado de todas las anteriores. ¿No recordáis? Fue la pregunta del Señor. Pasemos, hermanos, a la sexta
Y aquí la vamos a unir con la séptima pregunta. Sí, esto está en los versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Aquí están unidas estas dos preguntas, porque estas 2 preguntas, hermanos, aluden a 2 acontecimientos extraordinarios que el Señor había hecho ante los ojos de sus discípulos. El primer acontecimiento, Jesús les recuerda cuando repartió los 5 panes entre 5,000 y les pregunta: ¿cuántas cestas? Y quiero subrayar ahí la palabra cestas. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y el segundo evento, cuando partió los 7 panes, 7, entre 4,000, ¿cuántas canastas? Llamo la atención ahora que cambia la palabra. Canastas llenas de los pedazos recogieron. Y ellos dijeron: 7. Notemos que en estas 2 preguntas el Señor primeramente pues dice lo poco que contaba. Con lo poco que contaba. En un caso fueron 5 panes. En el otro caso, 7 panes. Pero luego también alude al número de gente, al número de personas que fueron alimentados. ¿Sí? Primero contaba con muy poco, pero también dice que con eso poco Él pudo hacer mucho. Y luego todavía les dice que no solamente fue lo suficiente, lo necesario, sino que también les sobró. Y el Señor llama la atención de ellos a lo que sobró. Y les pregunta: ¿cuántas cestas en el primer caso recogisteis de los pedazos? 12, dijeron ellos. Y en el segundo caso, ¿cuántas canastas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Esta pregunta, hermanos, está dirigida a que nosotros veamos con fe, a la fe del hombre, del ser humano, que Dios con poco puede hacer mucho y que aún sobra. Y que aún sobra. Las cestas, quise hacer énfasis en esto, las cestas eran más pequeñas que las canastas. Dicen los comentaristas que cestas es donde echaban los peces al pescar. Y las canastas eran donde echaban las cestas llenas de peces. Bueno, la lección es: mira el gran poder de Dios comparado con tu necesidad. Mira el gran poder de Dios comparado con tu necesidad.
Y vayamos, hermanos, a la octava y última pregunta. ¿Sí? Eso está en el verso 21 y dice así: y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Bueno, es una pregunta dirigida al discernimiento. Al discernimiento. Tiene el propósito de hacer pensar y reflexionar profundamente en nuestro Dios, en nuestro Señor y la relación que usted tiene con Él. Si su relación con Él es buena, entonces Él se encargará de todo. Por eso, sabiamente, nuestro Señor Jesucristo enseñó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Es buena? Entonces no se preocupe, Dios se hará cargo de todo. De todo. Con nosotros está el Señor. Y dice el Salmo 23, nada nos faltará. Nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confiemos en el Señor. El Señor encamine nuestro corazón a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas, todas, vengan por añadidura. Así sea. Amén. Vamos a orar, amados. Nuevamente, Padre, te alabamos y bendecimos, te damos gracias. Nuevamente, Señor, con todo nuestro corazón, te damos a ti y solamente a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te damos, pues, Señor, todo nuestro reconocimiento y loor. Y esperamos, Señor, solamente en ti. Esperamos en tu favor, en tu gracia, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando y esperando solamente en ti, a seguir creyendo en ti, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acudir al trono de tu gracia confiadamente para pedir gracia y oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras necesidades. Te damos, pues, a ti y solamente a ti toda la honra y toda la gloria. Con todo nuestro corazón lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos y estimados amigos, nuevamente deseamos para ustedes y para todas sus apreciables familias, para todos sus seres queridos, toda clase de bendiciones de nuestro Dios. Sí, el Señor les bendiga ricamente. Muchísimas gracias.